Bueno, bienvenidos al barrio. Vamos a subirle un poquito, Juan. Bienvenido a nuestro territorio. Eso dice así. Este es mi barrio, Este es mi barrio, bienvenido hermano. Él sube y baja, aquí toca diario. Y si mis labios dicen la verdad, Es porque nosotros, nosotras venimos de acá. Bienvenidos hoy a esta conversa importante de avanzada sobre este territorio, obviamente la comuna 13 Medellín. y si mis labios dicen la Vamos aprendiendo. es porque Pues dice así como algo. Me levanto y no es un día como cualquiera. Han pasado 6 años fuera de mi tierra, nacido y criado en el occidente, en casa humilde, donde termina la 13 y empieza la loma firme. Entre escaleras, parceros, asesinados nos criamos, defender el barrio y construir nuestros ranchos. Aunque desplazado, amenazas llegaron a mi casa. Siembro semillas nuevas que azar en la plaza. Decirles que extraño la y el puente de Zoila, el cañón Guadarrama y también la loma. Una finca grande donde aprendí de las doñas. Y aunque lloré mucho, entendí, nadie nos doma. Soñadores, escritores del presente, pedagogos, semillas del futuro se están llenas de custodios. Ampliación, Graniza, en la Cruz, Marrique, la 8, Aranjuez, Robledo, Escobar, en Terraza, el Sancocho. ¿Cómo dice? Gracias por sacar el tiempo y vamos a tener una conversación de avanzada. Vamos a tener unos invitados. Obviamente, Santi va a estar moderando el espacio. Ya viene en camino Zeta Fuerte. Y bueno, obviamente estamos aquí en este espacio. Bueno, ayúdenme con el coro. Este es mi barrio, bienvenido hermano. Él sube y baja. ¿Cómo dice? Y si mis labios dicen la verdad, Esto, que nosotras ¿cómo dice? venimos de allá. Este es mi barrio, bienvenido hermano. Él sube y baja, Aquí aquí toca. toca diario. ¿Cómo es? Y si mis labios Muy bien, muy bien. es porque nosotras venimos de allá. Juan, This is my neighborhood, you welcome my man, going up and down is something up. listo, muy bien. Bueno, un poquito con hip hop, ¿sí? Con un hip hop que nos vio crecer aquí en esta esquinita y este pedacito. Estamos en la terraza 1360 que nos habilitó poder estar, digamos, en este lugar. Obviamente, un profe de la Universidad de Medellín me decía que no necesitábamos diapositivas para hablar del barrio. Pues mientras vamos conversando, va sucediendo todo este camino, digamos que es muy visitado en este territorio y que está trayendo grandes retos, no solo para la comuna, sino para Medellín. Un poco, digamos, la falta de confianza no nos ha permitido planear a escala territorial como el futuro, ¿sí? Y el mercado ha llegado, digamos, con su propia lógica y encaminado a ese proceso. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Santi, por favor. Muchas gracias, Aka. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy emocionante ver esta terraza tan llena de amigos, amigas, participantes de tejeduría territorial, estudiantes, profesores, gente interesada en no solo en este territorio, sino en los territorios y en sus procesos de transformación. Nosotros llevamos casi 5 años en la tejeduría territorial con una, digamos, con una búsqueda muy básica, y es: hay que volver a encontrarnos, a conversar. Tenemos que volver a crear puentes, a tejer juntos. Esta sociedad está fracturada y fragmentada, como muchísimas. Esa fractura, esa fragmentación, incluso esa segregación es tremenda, tremenda en todo sentido. Hace que todo sea más complejo, hace que todo sea más costoso, hace que las conversaciones que construyen territorios y planean territorios sean improbables. Y un poco lo que queremos hacer con esta serie de charlas que hemos venido haciendo en diferentes territorios del Valle de Aburrá, Bello, Envigado, Medellín, es juntar personas de diferentes procedencias, historias, sueños, proyectos, que volvamos a encontrarnos y a volver a mirarnos a la cara y a hablar de lo que somos, de lo que soñamos, de nuestros territorios y cómo nos los imaginamos. Si no somos capaces de imaginarnos juntos los territorios, quedamos básicamente en el poder o bajo el poder de fuerzas muy complejas, muy complejas. Hoy aquí estamos viendo uno de esos ejemplos. Ahorita vamos de todos modos a profundizar
en algunas reflexiones, pero pues la invitación que les hemos hecho hoy es a que nos sentemos hoy aquí y tratemos de superar un poquito el presente, porque el presente, cuando es tan poderoso, borra el contexto y borra la historia y borra los antecedentes y borra participantes y protagonistas que son necesarios para poder entender qué está pasando en esta ciudad y qué está pasando en estos barrios. Entonces el objetivo de nuestra charla hoy es que podamos hacer un recorrido histórico, un recorrido por la historia del territorio, de su ocupación, de su planeación, de quiénes llegaron aquí y de dónde venían, de qué se soñaron en los años 70 y 80 que iba a ser este territorio que está aquí detrás y debajo de nosotros, y un poco a partir de ahí tratar de entender qué ha pasado acá y en dónde estamos y por qué estamos acá. Esa es un poco la pregunta que nos queremos hacer, y nos acompañan hoy dos, van a ser tres cuando llegue el Z, invitados muy especiales. Margarita Rivera, que está aquí a mi izquierda, que ella es comunicadora, pero ha hecho estudios y digamos que su gran interés y experiencia ha sido en el tema del urbanismo, de las intervenciones urbanas, pero también de la administración pública, y con ella vamos a hablar un poco de un periodo concreto de este territorio en el que hubo una presencia institucional grande, hubo un trabajo de territorio que no solo se soñó, sino que empezó a intervenir este territorio, y muchas de las obras pues, que nos rodean fueron construidas ahí. Omar Urán, que es sociólogo del espacio y sociólogo de lo urbano, que es un experto y yo creo que es de las personas que más sabe en esta ciudad de participación, para hablar también ya de quiénes llegaron a este territorio, cuál era el contexto de la ciudad en ese momento, pero sobre todo a mí y a nosotros nos interesa que hagamos una reflexión sobre cuáles eran los procesos de participación y de planeación local que existían aquí mucho antes de que el Estado llegara con planeación y presupuesto participativo, el proyecto urbano integral. Estos territorios sí tuvieron planeación, y tuvieron una planeación muy, muy interesante y muy estructural, de base, pero con una visión de futuro tremenda. Entonces, con Omar, la idea es hablar un poco de eso, y con Z Fuerte vamos a hablar de la cultura, el arte, y cómo la presencia de gestores culturales, artistas, pues han sido fundamentales también en, sobre todo, las últimas décadas de estos territorios, cómo el arte y la cultura han sido centrales en pintar los territorios sobre los que estamos, en imaginárselos, y con él tenemos además una ventaja, y es que él sigue aquí, él no pasó por aquí y se fue, él sigue estando presente en este momento. De hecho su galería es aquí detrás en las escaleras, entonces a mí me gusta mucho también que tengamos la mirada del el residente artista y el gestor cultural que está todavía aquí metido, que está viviendo y ha vivido esta transformación, porque al final, cuando hablemos un poco de historia, intervención, planeación, urbanismo, cultura y arte, pues la idea es que con ellos tres, pero con ustedes también, nos atrevamos a pensar en el futuro, en qué viene para estos territorios, en cómo nos imaginamos y cómo se imaginan las personas que están aquí y que han construido estos territorios, las independencias, los nuevos conquistadores en 5, en 10, en 20 años, porque yo creo que es importante que hagamos ese ejercicio. Entonces yo quiero arrancar preguntándole a Omar un poco por el contexto de la ocupación inicial de estos territorios que eran unas fincas, eran unas mangas, qué estaba pasando en Medellín en ese momento, cuál era el contexto concreto ya de San Javier, porque San Javier es un lugar fascinante. Aquí abajo, aquí a 10 minutos, están barrios diseñados por Pedro Nel Gómez, barrios absolutamente pensados bajo una óptica del urbanismo de principios de siglo,
colindando con obviamente toda una ocupación muy, muy distinta. Entonces, ¿qué estaba pasando en Medellín? ¿Qué pasaba en San Javier? Y un poco sentar las bases, Omar, de los que llegaron, cómo empezaron a organizarse en estos territorios, cómo se empezaron a pensar su futuro, cuáles fueron además las herramientas que permitieron después, ya en este siglo, que aquí se hicieran unas intervenciones urbanas tremendamente pues, estructurales y profundas. Si querés, cógete. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes a todas, a todos por aquí. Esperemos que esta tarde sea pues no solo reflexiva, sino también agradable. Imagínense ustedes, años 60, años 70, la mayoría de estas morros, mangas eran verdes todavía. O sea, eran, claro que sin árboles, eran potreros, la mayoría, porque uno imagina que me llenan arbolizado y uno ve las fotos antiguas de Medellín, eran mangas, que se llamaban potreros, árboles rápidamente donde estudios en el Valle de Aburrá para leña, para carbón, esto era. Pero digamos, en esos años había mucho y esto era Robledo, parte de San Cristóbal, era la zona rural todavía lo que era Medellín años 40, estas eran fincas, casas de recreo, fincas grandes también de producción. Entonces, esto cómo pasa en los años 50, sobre todo en los años 60 para acá que empieza este proceso y rápidamente una ocupación acelerada del espacio. Medellín estaba viendo también su pico de producción industrial en los años 50 hasta mediados de los 70. Entonces, y en el campo estábamos viviendo la violencia, lo que llamó la violencia, las condiciones de vida en el campo expulsaban a la gente, no solo por la violencia en sí misma, sino otra dificultad al trabajo. Y Medellín, de todas maneras, también tiene una tradición y Medellín se ha vendido. O sea, Medellín, cuando uno ve esa edición para esa revista Live de los años 70, donde muestran el Hotel Nutibara y parecía publicidad de los años 2000 también. Yo iba a decir, el tema del city branding y de vender la ciudad no es de este siglo. O sea, aquí nos ha gustado vendernos desde hace muchísimos años. Entonces, si uno ve y ve cómo Medellín atrajo gente, especialmente a la región, pero todo el país. Todo el país, Medellín era una ciudad de que la gente decía, vamos a conseguir trabajo en Medellín. Aquí en el campo no hay, etcétera, etcétera. Entonces la gente tenía un factor, o sea, una atracción, Medellín atraía. Incluso me acuerdo cuando estudié en la Nacional, mis primeros años también, que en los años 80 y medio, cantidad de compañeros que eran costeños, o sea, venían y entonces Medellín tenía universidad, tenía la Nacional, o sea, la ciudad tenía un factor de atracción, pero lo que no tenía bien para toda esta gente era una oferta de vivienda. O sea, la gente tenía que ir para un día a vivir. Los arriendos escasos, no había una oferta de vivienda pública todavía fuerte. Incluso la más grande fue a mediados de los 70, cuando el Instituto de Crédito Territorial, en el marco del desarrollo de las 4 estrategias de Pastrana, después empieza a construir barrios grandes, como el 12 de octubre, por ejemplo, que es un barrio de ese tipo, allá en Niquía, y también oferta para clase media como Los Pinos, Carlos R. Restrepo, que son cuando el Estado tuvo alguna vez una política grande de vivienda, tuvo el Instituto de Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario y otro tipo de cosas que están impulsando la vivienda. Pero digamos que para la gente más pobre, en esa época no había vivienda, y entonces uno ve que ese periodo en Medellín, los años 70, toda esa década está marcando picos de invasión, lo que llamamos picos de invasión, simultáneamente en la comuna que llamamos 1 y 2, allí en el 12 de octubre para arriba, esta zona también, lo que llamamos la comuna 8, o sea, Medellín, toda su periferia, y lo que coincide cuando vemos los mapas de Medellín, en los mapas de riesgos de pobreza, que es la herradura de Medellín, que es como una herradura que rodea el centro, que se va desde la parte central, la quebrada Santa Elena, hasta la nororiental, baja por Bello y vuelve y rodea todo esto acá. Entonces Medellín tiene, y fue muy simultáneamente. Una cosa que hablaba ya para la palabra de Santiago, que es muy interesante, es que a pesar de eso, los procesos no fueron iguales. Dentro aquí hicimos, uno veía que el proceso de, por ejemplo, de ocupación del espacio que se dio en la nororiental estuvo con mucha presencia y apoyo, lo que se llamaron los curas rojos, los curas de la teoría de la liberación, ayudando a organizar la población, a planificar también lo que se iba ocupando, que no fuera desordenado y generando unas bases organizativas. Aquí en esta zona, pues la iglesia no tuvo casi presencia en el proceso de ocupación del territorio, pero sí tuvo presencia los partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador,
el progresismo conservador con Valderrama, el Partido Liberal con Guerra Serna, y todo lo que se dio el nacimiento de lo que fue el populismo en los partidos, porque ellos unieron sus bases populares y ellos se comprometían a cambio de votos a defender los procesos y a darles A servicio. dejar ocupar y a no Sí, evacuar. a no evacuar, un poco así. Entonces, había también un estímulo político para la ocupación del espacio. O sea, aquí venimos, que aquí, a cambio de que no nos echen la policía, ponemos voto. Entonces, eso también marca una dinámica para el futuro de esta comuna, que es muy distinto a la otra, aunque son comunas populares, procesos organizativos un poco distintos, ¿cierto? Pero ahí está generando una base organizativa muy interesante, porque la acción comunal, digamos que en unos momentos los partidos políticos tuvieron la acción comunal como rueda de transmisión. Omar, aunque había la promesa de no traer la fuerza pública, sí venía la policía. Sí, venía de rato, sí. Porque parte un poco de la fuerza, un poco del combustible de la comunidad, de la unión, era la resistencia. Era claro. Además, esto eran terrenos privados, pues privados también tratan de defender lo suyo, es decir, ¿cuándo van a defenderme lo mío? Los otros tratando que no, pero digamos que tú dices algo muy importante, que en unas dos comunas, la lucha por defender lo que se había conquistado o tomado fue un poco la semilla de organización, porque no existían, pues la gente no se conocía, ni gente de todos lados, no eran vecinos, era mucha diversidad. Anotando que aquí, en los procesos que uno ha leído, la nororiental tendía a ser gente que venía del oriente antioqueño, y aquí fue mucha población del occidente y del suroeste. O sea, por las entradas, o sea, por Boquerón, allá por Caldas, esta era una zona más, allá en la oriental por Guarne. Entonces, a pesar de ser de la zona, la gente no tenía tradición organizativa, ni por un lado, sobre todo el suroeste no había mucha tradición organizativa, más tradición en el oriente, y no se conocían. Entonces, sí, la acción de defender el pedazo de tierra se convirtió en el germen de organización. Y después viene la acción comunal. Usted sabe que los partidos políticos tuvieron, a partir de la acción comunal, digamos, un proceso de impulsar el desarrollo urbano. En Colombia, la acción comunal en los años 60, 70 fue el vehículo a través del cual el Estado construyó mucho la urbe y hizo realidad su política de urbanización. Los años 60, 70, la tesis fundamental de la planeación era necesitamos urbanizar para que haya generación de empleo. O sea, si no hay urbanización, no se genera la industria cementera, la industria de cemento, no se mueve la maquinaria. Entonces la acción comunal fue también una vía informal de ir en ese proceso para a su vez tener organizada y controlada la población, porque estamos hablando de los años 60, 70, el espíritu cubano. Entonces también la acción comunal tenía un papel ahí muy importante en el sentido de estimularla, cooptarla y a partir de ella construir el barrio. Entonces ahí hay como dos cosas contrarias, porque en ese entonces la acción comunal sí se mantenía muy alejada de lo que está pasando un poco en el campo, que era el auge de las guerrillas. Aquí la acción comunal sí se mantenía muy aparte de eso, y fue un mecanismo poco de articulación política del Estado de la población, pero a su vez de desarrollo de su proyecto urbano, es decir, vamos a construir urbes. Además de la acción comunal, ¿cuáles eran las herramientas y las formas de organización y de participación de estos territorios en los 80, pues 70, 80, sí, cuando estaban recién ocupados? No, es que inicialmente, cuando lo que identificamos realmente ha sido los partidos, digamos, el grupo militante, el directorio político transformado en acción comunal que capta, pero en los años 80 ya empiezan a haber organizaciones autónomas más fuertes de pobladores, asociaciones muy fuertes de mujeres también, que empiezan digamos, a hacer cooperativas, asociaciones de ventas, y un poco esa base organizativa se va a articular, por ejemplo, y va a ser observada por instituciones como la Fundación Social, a inicios finales de los 80, también finales de los 80 está el IPC, o sea, todo lo que coincide con el desarrollo en Medellín de las ONGs, que en el momento llamaban ONGs para el desarrollo. O sea, las ONGs para el desarrollo tenían esa doble cara de ayudar a la economía, a la construcción del barrio, y de estas ONGs nace un poco la idea de los planes zonales. Pero prioridad, la comuna se fue de las primeras en Medellín de tener su plan de desarrollo zonal. Realizadores de Sueños fue la organización que articuló a muchos grupos. Hablemos un poquito de eso, digamos que, y esto también muy conectado, finales de los 80, principios de los 90, el tema de orden público, seguridad, presencia de actores armados dentro de estos territorios. Hablemos un poquito de eso, porque además de la llegada, la organización,
de manera paralela obviamente había una situación compleja en términos ya pues de grupos armados. Sí, es que para los que no son de Medellín o no conocen mucho la historia de Medellín, a mediados de los 80, mediados de los años 80, Colombia en general estaba, si uno lee los textos de lo que serían los propios textos escritos por la izquierda en el sentido del ELN, el EP, de los libros que hay, Colombia está caracterizada como en un periodo prerevolucionario. ¿Qué significa eso? Que estaba a punto de estallar la revolución y teníamos como antecedente Nicaragua, El Salvador, Cuba. No, Cuba estaba más lejito ya, pero ahí cerquita estaba Nicaragua en el 78, 79, estaban ahí. Entonces ya se veía que el paso que seguía era de Centroamérica aquí, y también estaba caliente Perú con Sendero Luminoso. Entonces, digamos que de las mismas Fuerzas Armadas estaba un miedo de que ya seguía Colombia, eso era un miedo real. Y en Colombia en los 80 estábamos también con la CNG, la Coordinadora Nacional Guerrillera. O sea, la articulación, que a veces no hablan historia, pero todos los grupos articulados. Y entonces cambió la estrategia. La estrategia de la CNG en los 80 fue liderada sobre todo por el M-19, que tomó un papel urbanizar la guerra. Urbanizar la guerra, porque el asunto de los otros grupos, la FARC siempre fue un grupo rural y no le interesaba tomarse las ciudades. Era un grupo, además que estaba, por eso le decían mamertos. La izquierda le decía a las FARC mamertos. La palabra mamerto nace lo que el EPL le decía a las FARC. Ustedes se mamaban de la revolución, ustedes quedan allá en lo rural. Y mientras el M-19 y el EP decían, hay que urbanizar, incluso urbanizar. Entonces ellos sí empezaron con la lógica de las milicias. Hay que urbanizar eso y trajeron acá. Entonces, fue Cali, principalmente Cali, me llevan las que más vieron ese fenómeno. Bogotá también, pero no tanto, básicamente estas dos ciudades. Entonces, a este contexto que está organizado, acciones comunales, con acciones de base, llegan las milicias, pero llegan en un contexto que favorecido, porque estamos hablando de que fuera esa estrategia, Medellín, inicios de los 80, hubo un proceso de que llamaríamos de lumpenización, de generación de bandas. Una crisis además económica y social. Estaba la industria saliendo. O sea, en todo el mundo fue la base de la desindustrialización, eso no solo en Medellín. Todo el cambio, lo que se llamó la economía fordista, la economía postfordista, que significa básicamente flexibilización de la economía, desmonte de la gran industria como concepto. Entonces, la crisis obrera, desempleo, falta de alternativas y el narcotráfico. Entonces, Medellín se volvió una cuna de combos, de pelados, Pablo Escobar. Entonces, sí hubo mucho pillo, llamémoslo así, en todos los barrios, haciendo maldades, haciendo cosas. Y ese fue el contexto muy favorable para la entrada de las milicias, porque la entrada de las milicias entraron como una solución al control del crimen y de la delincuencia. Entonces, los grupos que esta comuna, que eran básicamente conservadores en su formación, y los otros liberales, pero en la mentalidad más conservadora, muy reactiva a la guerrilla y todas las cosas, pues termina aceptando que entran las milicias porque están cumpliendo una función que el Estado no estaba cumpliendo, que era el control social que había ahí del orden público. Entonces ahí entran eso. Imagínense qué complejidad teníamos en una época que eran muchos factores. Sí, habían factores complejos en lo social, en lo económico, en el tema obviamente de orden público, y el Estado en este momento, en los 80, todavía no aparecía por aquí. No aparecía, no teníamos elección popular de alcaldes. Colombia está en una crisis además porque en los años 80, ahorita que estamos en otro ejercicio de Alianzas y Ciudadanas, haciendo la reconstrucción de la memoria histórica, la participación, los años 80, sus mediados también coincidieron mucho con un auge de los movimientos cívicos en Colombia. Los movimientos cívicos reclamaban básicamente eficiencia administrativa del Estado. Itagüí, por ejemplo, los paros de Itagüí famosos porque estaban llenos de huecos, no habían servicios. O sea, la gente reclamaba presencia del Estado, eficacia administrativa. Entonces, aquí también se reclamaba eso, la gente reclamaba presencia del Estado, y hay una confusión muy interesante porque ese momento de los años 80 que se crea una red de coordinadoras de movimientos cívicos en Medellín, que es como el primer gran intento de que la gente se sale del barrio y empieza a pensarse como ciudad, a reclamar una agenda metropolitana de transporte, de aguas, y aquí politiza de otra manera. La gente que estaba mucho solamente pensando en su lugar, empieza a pensar otros temas de ciudad, y aquí es donde también la gente de la comuna empieza a encontrarse con otra gente de Medellín, y es el inicio de procesos en Medellín como la red de planes zonales y otro tipo de cosas. Bueno, concretamente, digamos, ya estamos en los 90, Consejería Presidencial para Medellín y su impacto aquí, y Primed. Claro. Hablemos un poquito de eso, porque Rápido. a mí me parece que esas dos, digamos, esos dos momentos, y sobre todo el tema del Primed, para entender un poco esto que tenemos detrás, Sin Primed no lo entendemos. es muy importante. Sin Primed. Sin Consejería y sin Primed entendemos la cosa. O sea, en sencillo, Medellín en los 89, 90
estaba una ciudad fracasada, pues era como Medellín estaba fracasada, está el miedo de ser tomado, no sabe por quién, si por la guerrilla o por el narcotráfico. El Estado es tanto que crea para mí, lo que he leído en historia, la primera gran consejería, la consejería para Medellín. Es decir, el Estado en su nivel nacional interviene directamente en la ciudad. Un poco el reconocimiento ahí de la alcaldía, de la gobernación, es que no tenían herramientas para moverse en estos territorios. No tenían... Un poco ese fue el llamado a Bogotá, es aquí nos sobrepasó esto. Y ese fue, digamos, un primer experimento Exacto. de un centralismo un poco descentralizado ya llegando a territorio. Sí, un ejemplo también de un instrumento descentralizado, muy poco en el enfoque de lo que es la administración de riesgos y desastres, que tiene una agilidad también para contratar, o sea, también le dieron instrumentos ágiles para no tener todas las vueltas que tiene un trámite normal del Estado, sino que la Consejería tenía instrumentos ágiles para contratar. Bien importante, entonces, primero el concepto es que el Estado estaba perdiendo su control total del territorio y tenemos que intervenir. Interviene ahí, estamos el gobierno ya de César Gaviria. Estamos ya en un periodo también constituyente, recién la Constitución, tenemos un espíritu, en un lenguaje de la palabra que yo estaba muy pollo en eso de la Constitución, de la concertación, el lenguaje de ciudadanía, concertación, entonces era un lenguaje muy de moda, entonces también los mismos grupos izquierda y los sindicatos estaban muy facilitados para la concertación, entonces fue un modelo muy interesante porque Medellín se facilitó para la concertación y la consejería cogió ese espíritu de la época y lo vinculó para Medellín, para decir, venga pues reunámonos, hablemos la gente, busquemos qué está pasando en Medellín. Y la Comuna 13, en particular, para no meternos con otra cosa, fue en particular uno de los sitios que eran más rojos, ¿cierto? Más rojos. Y había también en esa época, muy interesante, en Medellín coincide la preocupación por los riesgos. O sea, estos barrios eran de alto riesgo. O sea, lluvias torrenciales, casas destruidas, muertos. Esta zona era particularmente el riesgo. La manera como fue construida. La pendiente de esta zona, pues, de entrada cualquier... Y todo hacia abajo. Todavía, pues, es... Todo hacia abajo. Entonces coincidieron dos cosas, estaban llegando las milicias, zonas de alto riesgo, entonces el PRIME nace ahí también como yo lo digo ahí, y hay que reconocerlo como un deporte de nuestros ingenieros arquitectos, a decir, nosotros no tenemos ni la plata ni todo el recurso para decir que a toda la gente la vamos a mover del lugar para buscarle a dónde trasladar a la gente para el riesgo. O sea, aquí no hay. Es un primer concepto de mitigación. Sí. O sea, aquí no hay traslado porque no se puede, pero mitiguemos el riesgo en territorio. En territorio. Y mitigar el riesgo en la tierra implicaba rediseñar todo lo que era sus vías, la manera con la gente se comunicaba, todo eso. O sea, fue un reto que yo hay que reconocerlo, hay que hacer el libro desde la ingeniería. Aquí hubo una apropiación de la ingeniería, una creación de la ingeniería en pequeños detalles, pequeñas escalas, que a veces no le hemos hecho ese reconocimiento y que para mí fue como parte de lo que hoy es parte de Medellín, porque ellos señalaban una metodología donde articulaba lo social con lo técnico en los procesos de diálogo. O sea, esa primera experiencia en Medellín donde los ingenieros se bajan a dialogar con los sociólogos, los trabajadores sociales, con la comunidad, se da sobre todo con la comunidad. Nosotros, cuando el ACA y yo estábamos haciendo la tesis, nos encontrábamos con personas de estos territorios todavía con el carnet del PRIMED. Carnet del PRIMED como algo orgulloso, algo que era muy importante en su vida, porque era el conocimiento técnico de los ingenieros, pero la mano de obra y el conocimiento local de quienes vivían en los territorios, porque tenían que decir, vea, es que el agua baja es por acá, sí, el agua baja es por este lado. Sí, entonces era realmente muy importante en el sentido de que había una conexión. Conexión. Hicieron algo que hoy sin el cuadro del PRIMED, diría yo, sin lo cual la comuna no existiría, que eran las vías transversales. Es decir, esto eran, para decir una manera, esto eran puras calles y no tenía carreras. Entonces, todo era subiendo y bajando. Todo era subiendo y bajando. Bajar a Melcar, bajar con los niños al colegio y subir otra vez a la casa. No había forma de moverse de manera transversal. Y ellos tuvieron que mover casa de alguna manera también, negociaron, pero hicieron una innovación en la intervención del territorio de las mayores de Medellín y generó, para mi manera de ver, una semilla de confianza para los diálogos entre Estado y ciudadanía y técnicos, que hoy todavía es parte como de la memoria de Medellín. Pues cuando ustedes ven muchos de los pasamanos amarillos y pues que yo soy daltónico, entonces o anaranjados o amarillos, esos pasamanos que todavía están ahí fueron del PRIMED, poco, eran cosas muy básicas, pero eran cosas que salvaban vidas y eran cosas que facilitaban la vida, era además recursos alemanes, eran recursos de la cooperación. A través de la consejería. A través de la consejería. Y no solo fue, yo creo que es muy importante para entender también aquí varias cosas. Uno, lo complejo que es trabajar aquí en estos territorios. Es que el espacio es muy pequeño. No fueron
pensados o diseñados, digamos, originalmente ni para calles, ni para carreras, básicamente para que la casa cupiera. Sí. Entonces todo era construir sobre lo construido y sobre lo no diseñado, digamos no diseñado, sí fue diseñado, porque claro que hubo diseño ahí, pero fue un diseño muy de base y muy de coyuntura. De coyuntura. Pero entonces no es solo lo ingenieril, sino es el trabajo de base, reconocer que quienes viven ahí no son simplemente las personas que reciben la obra, son las personas que tienen que ayudar a pensar la obra también, Sí. porque son las que la van a vivir y porque además saben mucho más que los ingenieros que vienen de afuera, el torrente por donde coge, qué hora del día es buena para trabajar en ciertas cosas, son cuestiones que parecen detalles, pero que hacen parte un poco del conocimiento de base. Y ese empoderamiento, para dar un pequeño salto, ese empoderamiento del PRIMED, conocimiento técnico, reconocimiento de los liderazgos de base, mano de obra local, después permite que a partir del 94 el plan Palante entre a esta zona, Ya, que yo sí. creo que también es muy importante, Exacto. creamos un capítulo. El primer ayudó mucho en esa fase de, digamos, que diversificar la organización, porque si antes era mucha acción común, digámoslo así, aparte de ahí empieza como otros mecanismos, otros motivos, y ayudas a una aliciente organización. También estaba que el primer le tocó enfrentarse a las milicias, ¿cierto? Y negociar con las milicias, distintas milicias que habían aquí, porque aquí eran distintas milicias. Entonces, negociar con ellas para que dejaran entrar el proceso, además porque las milicias veían eso con mucho recelo, como la estrada del Estado para cabala, es decir, eso había ahí la lectura, es decir, es que esto es la estrategia de meterse para nosotros. Le tocó negociarla ahí, el Estado articuló ONGs para acá, ¿cierto? Mucha ONG vino para acá con el Estado, y en esa articulación con el Estado, digo que ese trabajo que hicieron las ONGs en el momento ayudó mucho a la organización ciudadana, porque parte de la negociación de las ONGs con el Estado, sí, la gente va a participar, pero no simplemente como hacer manipulada en la organización. Z, bienvenido hermano, vea. Por Ahí lo aquí. estábamos guardando. Pero ya hice su Te has embolatado, presentación. te has embolatado. El que vive más cerquita, hombre. Bueno, no, bienvenido. Bienvenido, ya te presenté. Ahorita Ahí está. estamos hablando un poquito con Omar de historia, esto cómo se ocupó, quiénes estaban aquí, qué procesos fueron fundamentales. Y estamos ya en 94, 96, Plan Palante, un gran proceso de planeación local para que hablemos de sus Exacto, características. entonces un poco para ir recapitulando también, a pesar de toda esa narrativa que se ha vendido mucho con López y que es muy pesada, el de la Operación Orión, entonces uno ocupa mucho, es parte, antes de eso hay mucha historia que hay que contar y recuperar, que después con el proceso que se da de la Operación Orión, después de la intervención que tiene Alonso, con las escalas y todo ese asunto, pues ese pasado vuelve y opera, cómo estará operando, cómo se reactualiza, es muy importante porque las cosas no se suceden simplemente, como decías tú en la iniciación, de un presente. No caen de Marte ni... Así es esa cosa, ni del entonces presente. ahí hay cosas que se recuperan, dificultades que también preexisten, pero digamos que ha habido una facilidad, una tradición de que la gente aquí inicia tomándose las cosas, pues, y ya son varios que surgieron por la lucha contra el Estado, y que eso va a marcar un poco la relación siempre con el Estado, aunque hay cooperación, también hay resistencia. hay resistencia desconfianza. y desconfianzas, y aunque se han construido cosas, eso marca mucho la mentalidad pues, de nuestros barrios populares en general. Hay una tradición también en que los partidos, los mismos partidos políticos también se han metido y han trabajado por el barrio, y si en ese sentido no los podemos considerar como que son unos enemigos de organización, sino que se articulan a veces conflictivamente con la clientela, con la articulación, pero que también han estado ahí apoyando procesos. En la tesis vos en una entrevista nos decías algo y era, los líderes de estas zonas trabajan de la mano, pero cuando llegan las elecciones cada uno va por su lado. Ah, sí. Pero cuando están trabajando por el barrio, siempre están juntos, ahí no hay diferencias. Pero cuando hay elecciones, el uno es liberal, el otro es conservador, el otro es del territorio, y se enfrentan. Que a mí me parece que ese es un mensaje además interesante, muy maduro dentro de la política, y somos capaces de enfrentarnos, pero entendemos que este territorio es donde estamos y vivimos y nos tenemos que juntar. Me acuerdo mucho de, como me llamaba el que mataron, Haider. Era un líder muy activo, parte del Partido Conservador. Y ellos con los del partido las mismas discusiones, sí, en política eran duros, se repartían, pero hacían acuerdos muy fundamentales en torno al plan de desarrollo de la comuna. Entonces me parece que pues, ahí hay una tradición también de asumir lo político muy maduramente en la comuna, que me pareció muy interesante. Entonces, para pasar un poquito a hablar con Márgara, Plan Palante,
suma y construye sobre Consejería y Primed. Fundación Social trae una metodología, es una metodología absolutamente participativa y de base, pero es algo que a mí me parece que es muy importante y que también está unido a lo que está pasando hoy y que creo que se ha perdido, y es que uno de los primeros capítulos del Plan Palante fue un capítulo de narrativa, de que los líderes y los, digamos, ciudadanas de esta zona se sentaran a conversar sobre su imaginario, sobre quiénes eran ellos y cómo llegaron aquí, sobre las historias de cómo llegaron. Entonces es que no por nada estos barrios se llaman las independencias y los nuevos conquistadores. Miren la narrativa, es una narrativa de personas que van en contra de un montón de cosas a conquistar, a construir, La toponimia. a ser independientes de un montón de cosas, de la violencia, de la pobreza, 20 buscar de julio es otra oportunidades, independencia. el 20 de julio. Entonces, ojo, que en la narrativa, en cómo nos definimos, hay una carga muy importante Sí. para que entendamos un poco también qué ha pasado o qué está pasando aquí detrás, en dónde está la narrativa. No se habla de una narrativa, digamos, heroica de la llegada de los primeros ocupantes de esta zona, de cómo partieron y llegaron de otros lugares, sino que se empieza un poco a tergiversar y a meterle a esto colores e historias que no tienen que ver con unas historias que bien valen la pena. Entonces, el Plan Palante arranca con eso. Reconocimiento de quienes ocupan, de su historia, del valor. Ojo, es muy distinto decir soy un conquistador a soy un invasor, Sí. ¿cierto? Entonces, La palabra. invasor es una cosa, conquistador es otra. Entonces, ese Plan Palante es una gran, digamos, experiencia de planeación local. De ese proceso que duró 4 años quedan unos documentos muy, muy poderosos, quedan unos sueños para que ustedes se hagan una idea. Casa de justicia, colegio, biblioteca, zona deportiva fueron soñadas desde muchísimo antes. Fue el plan. Desde mucho antes se la soñaron, ojo. La única zona plana de acá no la ocuparon, nadie la ocupó. ¿Por qué? Porque ahí, para ahí venían precisamente los bienes públicos, los bienes de todos. La infraestructura pública iba para esa zona. Entonces ese plan fue muy importante y ese plan, digamos, sienta las bases para que después, en el siglo XXI, voy a pasar, Un salto. voy a dar un salto grande, me entenderán porque por el tema que estamos hablando, obviamente del 98 al 2004 en esta zona pasaron cosas muy, muy complicadas, no solo la Orión, sino una chorrera muy larga de acciones ofensivas y criminales del Estado, porque hay que decirlo, entraron con criminales, eso está probado. Pero un poco para entender el proceso ya posterior que surge de la ocupación, de la planeación local, de la capacidad de esta zona de unirse, quiero hablar con Margarita desde la alcaldía, desde la EDU y desde varios espacios, pues tuvo una presencia, digamos, yo creo que privilegiada aquí desde muy temprano, desde el 2006, que fue la puerta de entrada además a un montón de procesos de urbanismo social, al proyecto urbano integral y a muchas de las obras que vemos hoy, que de nuevo no están desconectadas, sino totalmente conectadas con ese pasado, pero a mí me gusta hablar con Margarita porque esa visión de principios de siglo también, ya desde la institucionalidad, ojo que hasta aquí hemos hablado de una institucionalidad o ausente o en algunos casos incluso ofensiva, pues cuando llegó el Estado llegó disparando y llegó aliado con paramilitares, el mensaje del presidente es tremendo, este Estado entra de otra manera, entonces yo quiero un poquito que hablemos de también, Margarita, el contexto de esos años, de esa alcaldía 2004, 2008 y después 2008, 2011, qué estaba pasando aquí, cómo estaban los procesos de participación, cómo estaba la planeación y esto es muy importante, cómo se soñó también desde la alcaldía este territorio, porque una cosa es lo que uno se sueña y otra cosa es lo que pasa y otra cosa es cómo se llena de contenido lo que se construye y lo que se imagina. Entonces, Márgara.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estoy feliz de estar acá. Estoy un poco afectada a la voz, entonces me tendrán paciencia. Nosotros llegamos aquí en el 2006 a partir de la muerte de Heider. En ese momento, Sergio Fajardo, siendo alcalde, veníamos con el proyecto urbano integral de la Comuna 1 y 2, muy exitoso en ese momento. Y cuando muere Heider, él dice, yo tenía planeado esto para la 13, pero lo vamos a tener que priorizar. Y nos pide a todo el equipo que estábamos en ese momento en la zona nororiental que nos vengamos para la 13 y le planteemos qué podríamos hacer. Y pues digamos que en ese momento lo que se plantea es, si el proyecto urbano integral es exitoso como modelo de intervención urbana, pues llevémonos el proyecto para allá. Y arrancamos acá con el proyecto urbano integral de la Comuna 13. Digamos que la primera arrancada, como no surge de un proceso natural, sino de una coyuntura además que resignificaba, digamos, cómo aborda el Estado los procesos de violencia, porque no era la respuesta normal del Estado de entonces, como hay unas bases militares, matan a Heider, pues volvamos eso otra vez, nada, sino que dice, venga, ¿cómo podemos ingresar? Porque es que aquí hay que hacer una transformación integral. Entonces llegamos con el proyecto urbano integral y a diferencia de las ocupaciones anteriores, no era un ejército de vestido de militar, sino que era un ejército de pelados, iba a decir de pelados porque era un equipo muy joven en ese momento, soñadores, con chalecos antibalas, decíamos nosotros, que era el chaleco oficial de la alcaldía o de la DU, sin ningún miedo a decir, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a intentarlo. Si lo logramos en la nororiental, pues posiblemente podamos aportar acá. El equipo era un equipo de arquitectos, sociólogos, comunicadores sociales, ingenieros, básicamente, y ingenieros ambientales también. Y lo primero que se hace es, si nosotros vamos a hacer algo en ese territorio, no lo podemos hacer sin entenderlo. Y lo que empezamos es hacer un proceso de diagnóstico. No fue una atención de emergencia de pongamos pañitos de agua tibia y resolvámoslo, sino vamos a hacer esto serio. Entonces empezaron a hacer unos recorridos urbanos y esos recorridos tenían una característica especial. Si no había comunidad, no se hacían. Y la comunidad a veces temerosa de salir. Yo le decía a Santi ahora que mi primer recorrido fue, la primera vez que yo llegué a la Comuna 13, llegué justo a este lugar. Me tocó el recorrido del Plan del Che. Las calles eran solas, todavía había esas señales de las operaciones, que no fue solo Orión, fueron varias. Orión fue la más famosa, pero creo que fue la menos dura porque la Mariscal había sido mucho más fuerte. Todavía las casas con agujeros y todavía los ojos con miedo. Cuando yo digo los ojos con miedo me refiero a que no veíamos gente en la calle. Nosotros éramos, digamos ahí de una u otra manera invasores y veíamos como las rendijas en las ventanas, en las pocas ventanas. Las puertas no estaban abiertas evidentemente, las calles estaban vacías. Sin embargo nosotros entrábamos y cualquiera decía, ¿y ustedes van a entrar solos? Pues no venimos a hacer nada malo, venimos como Estado y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y empezamos a contactarnos con diferentes líderes y a caminarnos la calle y a estudiar qué había pasado en la Comuna 13, y yo ahí voy a agregar algo a lo que dijo Omar, y el convite fue fundamental para la Comuna 13. Sin el convite la Comuna 13 no existiría, y eso creo que es un precedente para entender incluso lo que pasa hoy alrededor de ciertas situaciones que hay hoy en la comuna. Entonces empezamos a caminarla, a recorrerlo, fueron alrededor de 6, 7 meses, caminando cada uno de los 32 barrios, porque además la gente piensa que la Comuna 13 es Independencias. Entonces recorrimos los 32 barrios, uno por uno, entendiendo la lógica de cada territorio, y con eso se hizo un trabajo de formulación de un plan maestro que tratara de atender las necesidades de la comuna, en espacio público, en medio ambiente, como en diferentes temas. Y digamos que ahí ya había una perspectiva de cambio de gobierno. En ese momento Fajardo dice, dejemos una huella, hagamos un poco de lo que podemos hacer y nos centramos en donde estaba más fácil hacer el trabajo, por la parte urbana, que fue en la divisa, o sea, al lado contrario donde estamos. Ya estaba el metrocable en construcción y el metrocable era como
La disculpa o la ancla, palanca, era el la ancla palanca, para la llegar. palanca. Entonces hicimos 5 proyectos allá y eso generó confianza en este sector para que los líderes ya de San Javier, Antonio Nariño, Independencia dijeran, bueno, si lo lograron allá, aquí lo van a lograr. Entonces ya Alonso llega con un capital social construido y con una intención clara de listo, vamos a apoyar el proyecto integral y le vamos a inyectar ¿qué? Recursos, porque era lo que ya no había en el último año de gobierno. Digamos que así empezó el proceso, siempre muy validado por la comunidad, incluso el plan maestro tuvo validación comunitaria. Margarita, cuando ustedes hablaban con la comunidad, por ejemplo, ¿cuáles eran las prioridades? Cuando en esta zona, por ejemplo, los líderes, los ciudadanos que decían, ¿qué es lo que necesitamos? Yo creo que la gente aquí necesitaba ser escuchada, o sea, no había como una premisa donde había como algo que fuera más relevante, sino que era una necesidad de escucha impresionante. Y había un lugar que siempre pedían, la Casa de Justicia. No sé qué relación había con el ejercicio, en ese momento ya estaban saliendo las bases militares, ya quedaban de las 30 y pico que habían, ya quedaban como 12. Pero para ellos era fundamental la Casa de Justicia. Pero, Esa estaba incluida en el plan Palante. y se incluyó en el proyecto urbano integral, pero con una mirada distinta, y era la mirada de la conciliación. Para ellos era importante tener un lugar donde ir a establecer diálogos y concertaciones. Y era muy, muy reiterativo esa petición. Muchos pedían cómo llegar más fácil a sus casas. Evidentemente el reversadero de Independencias 1 y el reversadero de Independencia 2 pues era una barrera enorme para la movilidad de las personas en la comuna. Se pidió mucho el tema de vivienda y se exploraron muchas posibilidades como para traer el modelo de lo que llaman la quebrada Juan Bobo en Comuna 1, que construyó las viviendas sobre la quebrada, pero digamos que en un periodo de gobierno no se tenían los recursos suficientes y lastimosamente en los periodos siguientes de Aníbal, de Fico 1 y bueno, lo que vino de más, pues no se han priorizado esos recursos de vivienda, pero sí se dejaron áreas formuladas para hacer desarrollos tipo Juan Bobo. Bueno, y vamos pues a hablar del elefante. ¿Quién habló por primera vez de las escaleras eléctricas y en dónde? Yo debo decir con las escaleras que pues para mí es en lo personal, voy a decir como un sinsabor y es una emoción como muy tesa la que uno siente y como de responsabilidad también. En esos ejercicios de listo, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Cómo construimos? Había dos características particulares en ese momento y era que la mayoría de la población eran mujeres cabeza de familia. Los hombres habían muerto en la guerra, los hijos, los padres. Y la fuente de empleo natural eran empresas de confección y fábricas que quedaban en el sur de la ciudad. Ya teníamos el metro, entonces estas mujeres caminaban de acá hasta el metro y del metro hasta acá. Y cuando nosotros llegamos al reversadero de Independencias 1, hicimos el ejercicio de subir las escalas, equivalía a subir 30 pisos. Entonces era cómo buscamos una alternativa de movilidad, nunca se pensó en una alternativa, o sea, la gente yo creo que hoy cree que el proyecto se construyó pensando en que fuera un ejercicio de turismo y el proyecto nunca tuvo esa intención. ¿Qué me culpa? Y aquí debo decirlo, que quizás nosotros nos faltó esa visión de entender lo que estábamos haciendo y fuimos inocentes. Pero pues bueno, creo que ahí la responsabilidad no solo recae sobre nosotros, ¿cierto? No, y porque es que además no solo aquí, en general los edificios se llenan de contenido por la gente. Sí, exacto. El arquitecto y el diseñador llega hasta un punto, pero la gente les da el contenido. Entonces hubo un debate al interior del equipo de qué alternativas le presentamos a Independencias. Claro, el Metrocable era la alternativa más viable, pues porque era la de moda, en todas las ciudades se construían metrocables, pero cuando se hizo el análisis técnico del territorio, el Metrocable no daba para construirse en este territorio, porque era una extensión alta, pero no tan alta, entonces no era viable construir un Metrocable. Y empezamos a buscar, el equipo técnico empezó a buscar referentes y encontró las escaleras eléctricas como una posibilidad de movilidad, diciendo 500 escalones, pueden ser varios tramos de escaleras. En ese momento la única escalera pública que había en el mundo era una que hay en España, en Toledo, que
es pues pública, pero digamos tiene un contexto cultural completamente diferente, y dijeron, ¿por qué no lograrlo? Y hubo un debate muy intenso en el equipo, quizás eso poca gente lo sabe, y el equipo social estaba completamente en contra del proyecto, y decía, pero ¿cómo les vamos a construir una escalera eléctrica si ellos necesitan casas, pero pues no hay espacio para construir casas? Pero entonces resolvámosle por lo menos cómo pueden llegar a su casa de manera digna. Yo me puse del lado de la defensa de la escalera porque lo entendí como que la dignidad no pasa solamente por tener una casa, la dignidad pasa por tener oportunidades, por estar cerca de lo que yo necesito. Había gente que nunca había salido de la comuna, que pudo salir cuando se construyó la escalera. Aquí había un señor que llevaba 20 años porque era inválido, y el día que se inauguraron las escaleras, logramos que él bajara por las escaleras. O sea, ese día nosotros todos lloramos. Es una historia que cambiamos, pero eso claro, la historia no lo va a contar, son demasiadas minucias las que pueden ocurrir ahí. Entonces, después de ese debate se le presenta por parte del gerente César Hernández, se le presenta al alcalde la propuesta de la escalera, y el alcalde dijo, vamos con eso. Si la gente lo valida, vamos con eso. Y arrancamos todo ese proceso de socialización y de entender qué significaba generar una grieta en esta comuna, porque la escalera era una grieta. Estamos que de 2010. No, el proceso de escalera empezó más o menos 2007, 2008. 2007, porque en 2011 se inauguraron. Sí. No estábamos construyendo todavía. Que la gente piensa que Alonso las dejó empezadas, y no, Alonso las inauguró. Que no inauguró todo el proceso, digamos, de los complementos a la escalera, pero la escalera quedó efectivamente entregada, pero faltaba el edificio, porque finalmente, ¿qué empezamos a construir ya en ese debate? Listo, vamos con escaleras, y es, ¿qué valor agregado le vamos a dar a este ejercicio de movilidad? ¿Qué valor social le vamos a dar para que esto sea diferente? Entonces ahí se toma la decisión de tener 2 edificios que hoy realmente sí cumplen una utilidad importante para esta comunidad. Todos estos chicos que hoy aprenden inglés lo hacen en uno de esos edificios, que es el del edificio que está justo detrás de nosotros, y toda esa parte social que ellos pueden trabajar. Y se hace un trabajo social muy importante que nosotros, yo les decía en principio, yo siempre dudo de todo, y yo les decía, la gente allá no sabe cómo usar una escalera eléctrica. Justo en ese momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, un niño murió en el Centro Comercial Santa Fe en Bogotá. Entonces yo le decía al equipo de trabajo, se acaba de morir un niño en un centro comercial, en una escalera eléctrica. O sea, no podemos ser irresponsables y tirar una escalera eléctrica en la Comuna 13, y pues, ¿qué va a pasar con esto? O sea, es una solución, pero puede ser un problema. Y empezamos todo un trabajo social muy fuerte con un grupo de niños que se llamaba Escalando Vidas, y aquí el ejercicio no se hizo con los adultos, porque sabíamos que los adultos podían entenderlo más fácil, pero sabíamos que si los niños le enseñaban a los adultos iba a ser mucho más fácil todavía. Empezamos con ese trabajo con los niños de Escalando Vida, se creó un personaje que se llamaba Asensio Escala, simulando el ascensorista, todo un trabajo de conceptualización, y el ascensorista es el que me enseñaba a usar el ascensor, y en esa época ya los ascensores no tenían, pero recuperamos ese personaje para que la gente entendiera que así como aprendimos a usar el ascensor, podíamos aprender a usar las escaleras, y nos llevamos los niños para las escaleras de Santa Fe, nos llevamos los niños para las escaleras de Plaza de la Libertad, que tenía una escalera pública, un edificio, y empezamos a hacer un trabajo con la comunidad para que esto fuera una oportunidad de transformación, de inclusión, de reconocimiento. Cuando estos niños iban a hablar iba a decir Dollar City por decir Diversity, hicimos un acuerdo con Santa Fe y llevábamos los niños a que les enseñaran cómo funcionaba la escalera eléctrica, porque después de la muerte del niño en Bogotá, todos los centros comerciales se volcaron a ese tipo de ejercicios, nos cayó de perlas, y negociamos y nos regalaban las entradas para el Diversity. Estos niños de la comuna nunca habían ido a un lugar así. Y ahí fue cuando empezamos nosotros a entender que había que traer otras oportunidades. Entonces empieza además con un ejercicio adicional de otras secretarías, un trabajo muy, muy integral. Y un poquito de contexto, y lo digo pues porque yo en ese momento era concejal. Hay veces se nos olvida, pero en esa época, 2008,
fue la extradición de Don Berna y fue la guerra de Sebastián, de las dos, digamos, facciones de Valenciano y Sebastián. Y aquí, concretamente, en la comuna, hubo un incremento muy grande en el tema de los homicidios. Digamos que la Comuna 13 vio ese enfrentamiento entre Sebastián y Valenciano de manera muy directa, y esto era todo mientras se estaba haciendo eso. Un poco para seguir hablando del contexto, porque hay veces se nos olvida, el contexto siguió siendo complejo en este territorio, en términos, por ejemplo, de orden público, pero también quiero hablar del contexto porque el presente, les decía yo, que hay veces tan fuerte que va borrando el pasado. Y es que en el 2008, 2009, esta todavía no era la ciudad objeto de turismo que es hoy en día. Estábamos hablando ya de Medellín, de una Medellín que estaba cambiando, la ASI en la alcaldía, pues el centro de convenciones y demás, pues estaban trayendo congresos. Durante esta época estuvo la asamblea del BID, estuvieron varios eventos importantes de América Latina, pero no era la ciudad visitada por turistas, todavía. Porque es muy importante decirlo, porque claro, uno dice, hombre, pero debimos haber pensado en ese momento que este tipo de intervención podía ser un foco que atrayera, pero era muy difícil en ese momento entender lo que iba a pasar en esta ciudad. De hecho, yo no me voy ni siquiera al 2008, yo creo que hace 10 años, hace 8 años, tampoco entendíamos ni teníamos del todo claro lo que podía pasar. También para que contextualicemos, porque hay veces uno muy fácil dice, hombre, pero debían haber pensado lo que... Era muy difícil, esta ciudad realmente era una ciudad cerrada al mundo durante muchísimos años, aquí no venía nadie, entonces era muy difícil en ese momento preverlo. Entonces, si quieres, Márgara, terminando un poquito ahí, las discusiones finalmente le dieron prioridad a la intervención para movilidad, pero con una cantidad de obras complementarias, ¿cierto? Hay una cosa importante con lo que dices, y es que digamos que esas visitas estaban llegando a la ciudad, pero llegaban a la Comuna 1 y 2. Teníamos la Biblioteca España en construcción, teníamos un metrocable, entonces llegábamos, y yo, aquí está Laura, personalmente Laura y yo éramos una de las personas que recibían esas visitas, pero aquí a la 13 todavía no, porque si bien nosotros éramos el grupo de jóvenes que creíamos que el chaleco que teníamos de la DUE era chaleco antibalas, no era cierto, y nosotros en ese proceso tuvimos una pérdida muy, muy difícil, muy dura, y fue que a uno de los niños de Escalando Vida, Sergio Céspedes, que así se llama el parquecito que está el Isadora acá, lo mató una bala perdida estando en el proceso de construcción de las escaleras eléctricas. Un niño especial, un niño de 7 años, si no estoy mal, con algunas dificultades cognitivas, estaba parado ahí donde estábamos construyendo y una bala perdida lo mata. Entonces no era que ese momento fuera un momento rosa y que el equipo estaba aquí y pues y qué maravilla, pero también pasaban cosas como la siguiente, que parte de estos grupos armados llegaron con una caja de colores y de cuadernos y todo, y se lo entregaron a la social que estaba a cargo del proceso y le dijo, si ustedes no tienen material, les dejamos este material porque nosotros queremos que ustedes les den a nuestros hijos y nuestros hermanos una posibilidad distinta. Entonces sí había una intención incluso de parte de ellos de que esto podría ser diferente, pero el círculo de la guerra, de la violencia y todo lo demás es muy complicado. Para responder lo que dice Santi, el proyecto urbano integral, básicamente aquí en Independencias priorizó efectivamente la escalera, pero fueron 32 proyectos los que se ejecutaron en toda la comuna. Se ejecutó todo, un poco la intención era no solamente acá, sino integrar este territorio con la estación San Javier. Por eso es que hay un bulevar que se llama el Bulevar de la 99, desde la estación San Javier hasta la pantalla de agua. Ahí en la pantalla de agua, por unos temas de norma y de compra de predios de esa casa que hay ahí, Carla Cristina es la que hay ahí, no me acuerdo ya cómo se llama, hay 2 cuadras que nunca se han podido hacer, pero la idea era que la gente pudiera salir del metro y venirse caminando por un espacio público de calidad, digno, sin riesgo sobre todo, hasta su casa. Entonces estaba todo el bulevar, había unos escenarios deportivos en el Salado,
en el 20 de julio. Las transversales también, todas estas obras. En Independencia 2, todo el acceso a Independencia 2 se hizo un anillo vial para que la gente no quedara como encerrada en el barrio, porque la gente llegaba al reversadero y se tenía que reversar, por eso se llamaba reversadero. Entonces ya es un anillo vial en Independencia 2, se construyó el colegio de calidad en Independencia, la casa de justicia, la casa del adulto mayor también en Independencia, el jardín infantil en Independencias. Desde ese momento estaba planificado que donde estaba la cárcel debería existir un equipamiento público, que afortunadamente fue una biblioteca y no un supermercado como casi ocurre. Se hicieron varios parques en diferentes lugares. El proyecto Escalera no era solo escalera, sino que era también todo lo que llaman el viaducto Medialadera, porque yo conecto la escalera, pero si la gente llega a un lugar y no tiene para dónde moverse, tampoco tiene sentido. Entonces, ese Primeda había dejado un pequeño sendero donde pasaba una persona, pero no pasaba una silla de ruedas. Entonces, lo que hace el viaducto Medialadera, que es desde acá, ya está a punto de llegar a Nuevos Conquistadores. Tampoco imaginaron la explosión de motocicletas. Era precisamente que pudiéramos tener un acceso, y se hizo de ese tamaño. Nosotros sabíamos el riesgo de las motocicletas y en ese momento se pusieron como una especie de volardos para impedir las bicicletas, que después fueron retirados, pero era porque si una persona se muere en la comuna, ¿por dónde la sacaban? Era una cosa tan simple de vida y muerte. Claro. Cuando una persona está enferma, ¿por dónde la sacaban? Entonces ese viaducto permitía, porque la gente nos decía, no tenemos por dónde salar los enfermos, no tenemos por dónde sacar nuestros muertos. Entonces ese viaducto permitía que hubiera una movilidad fluida transversal, y por eso se conectaba desde acá hasta Nuevos Conquistadores, que es, creo que, el proyecto que se ha logrado. Le decía yo ahora a Santi, el Estado no genera continuidad, y creo que es un ejemplo a seguir en el mundo de cómo sí se puede darle continuidad al proyecto. Hasta la administración anterior el proyecto se ha seguido construyendo para llegar hasta Nuevos Conquistadores. Va para 20 años todo. Va para 20 años, porque el viaducto se empezó a construir más o menos en 2008. Listo, Márgara, gracias. Zeta, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, hemos hablado un poco de historia, planeación local, participación. Acabas de oír a Márgara hablar un poco de visión estatal del urbanismo social. Hablanos vos como gestor cultural, como artista, de tu experiencia en este territorio, porque es que ustedes, los artistas, les han dado un contenido, de hecho un contenido que originalmente era el más importante aquí, el que realmente empezó a movilizar muchos de los recursos, del interés, de la movilización de todo tipo, llegó por los artistas. Contanos un poquito, pues, si querés, de tu historia, pero sobre todo de, como artista y gestor cultural, tu relación con estos territorios, desde que, digamos, llegaste y desde que has estado aquí, y un poco cómo se ha conectado con esta nueva realidad. Ok, buenas tardes. Yo llegué aquí el 2012. Yo soy bogotano, soy artista de graffiti y pinto hace 25 años. Cuando llegamos a la 13, nos contaron todas estas historias, pues, de lo que ha pasado. ¿Por qué llegaste, Zeta? ¿Por qué? A mí me trajo un futbolista, a mí me trajo Juan Pablo Ángel. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires, Argentina, y le había hecho unos trabajos a Juan, y él es muy querido y muy amigo, y me dijo, ven que te tengo trabajo, y terminé en Medellín. Estando en Medellín, llegué a la 13, y los colectivos de hip hop de la 13 me contaron toda la historia, lo que, digamos, en ese momento los medios todavía no contaban, de todo lo que había pasado aquí. Entonces ahí voy a hacer un paréntesis pequeño. El hip hop, más que un género musical, es un movimiento cultural. Un movimiento cultural que nació en una isla de Nueva York que se llama el Bronx, que era una isla que estaba en estado de apartheid. Ahí tenían como a los negros y latinos a que se murieran de hambre y de frío, y no los dejaban cruzar al otro lado, y era el botadero de basuras de Nueva York. Entonces ellos empezaron entre otras cosas, empezaron a rapear, empezaron a bailar y empezaron a pintar las paredes y los trenes para enviar mensajes hacia el otro lado de existimos, valimos la pena, párenos bolas acá. Muchos de ellos fueron expandilleros y luego se organizaron en un movimiento cultural que terminó sacando a mucha gente de la pobreza y que cambió el mundo y que ahora se practica en los 5 continentes.
ese movimiento tiene una filosofía detrás, entonces que no la inventamos nosotros, pero que la practicamos. Y una de esas cosas es que las personas que hacemos graffiti nos ganamos la vida pintando, pero cada tanto regalamos, cada tanto es muy frecuentemente, regalamos obras y murales en territorios que están en conflicto, a comunidades que son vulnerables. O sea, desde los años 70 la cultura hip hop viene haciendo esto en todas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es el territorio más azotado de Medellín? Digamos, ¿cuál es la gente que más nos necesita, a donde la gente no va? Entonces empezamos a pintar la Comuna 13. Entonces hacíamos trabajos como en otras partes de la ciudad, y acá ya había colectivos de hip hop muy organizados. Ya habían hecho conciertos, Revolución Sin Muertos y todo, tienen mártires también en el conflicto, porque los líderes sociales pues han sido perseguidos en este país. Y Zeta, venite a pintar acá, venite a pintar acá. Entonces yo cogía los sobrantes de pintura y veníamos a pintar acá y a enseñarle a pintar a los pelados de acá, ¿cierto? Entonces, para ese momento yo ya daba en Argentina una cátedra de estudios culturales y de autogestión. Entonces íbamos como a comunidades y les enseñábamos, pues digamos, hip hop, pero cómo graban sus demos, ¿cierto? Cómo pueden comercializarlos, cómo se puede vivir del graffiti, cómo puedes diseñar tu ropa, o sea, no el arte como aprende las técnicas, sino cómo se vive de esto, cómo puedes llegar a generarte un futuro con esto. Y empezamos a trabajar. En ese momento conocimos las escaleras eléctricas y había un fenómeno de fronteras invisibles, o sea, no era tan sencillo venir a pintar acá. Medellín no era turística, ¿cierto? Nosotros tampoco pensamos en el turismo, veníamos a pintar. Dijimos, bueno, listo, si las escaleras son eléctricas, podemos tener una especie de museo que la gente del barrio lo pueda ver mientras sube, ¿cierto? Nosotros pintamos para la gente que habita los murales. El mural es un arte muy raro porque se habita, que no pasa con un cuadro, con una película, se habita. Entonces empezamos a pintar cosas que tuvieran que ver con la gente que vivía ahí. Entonces eso nos llevó a conocer muy de cerca el conflicto, conocer las historias de toda la gente, ¿cierto? Eso, cada 3 días se ponía a llorar usted, y conocí a diferentes actores del conflicto, gente de un bando y gente del otro, que le contaba historias. Y pintábamos, era complicado pintar de manera explícita lo que había sucedido, con excepción pues de los mártires, que pintábamos pues a Colacho, al Duque, a los artistas de rap que habían muerto en las balaceras. Entonces empezamos a utilizar una forma de arte del renacentismo, que es la alegoría, ¿cierto? Es como decir cosas con otras cosas. Entonces vamos a pintar colibrís como símbolo de resistencia. Entonces usábamos como un lenguaje cifrado. Cuando nosotros pintábamos, la gente que ejercía como el control sobre el barrio no sabía que estamos pintando, veía un pajarito, y a los 2 días, cuando nosotros publicamos en internet el contenido real de la obra, ese mural se dotaba de significado y nosotros nos desaparecíamos 3 meses mientras eso se enfriaba. Sí, entonces en un momento, digamos, el que fue más icónico fue como que yo pinté unos elefantes que conmemoraban la Operación Mariscal. Entonces era la misma historia que está pintando allá, no unos elefantes. ¿Por qué? Porque me gustan los elefantes. Entonces resulta que los elefantes iban llorando y llevaban pañuelos blancos porque la población civil había detenido la balacera con sábanas blancas ensangrentadas, mientras había muertos de sus familias menores de edad en el suelo. Y los elefantes representan, para el planeta entero, son símbolos de fuerza y de memoria, ¿cierto? La memoria del elefante. Y también son animalitos que le rinden culto a los muertos, o sea, ellos van a los muertos. Entonces eso quedó ahí y nosotros ya teníamos como muy pintado todo, y nos propusieron contar
contar qué era lo que había pasado en la 13, y entonces en ese momento estaba yo con la gente de Casa Colacho y era como, bueno, ¿esto cómo se cuenta? Pues contémoslo con los grafitis, en lo que se ha pintado Pero me está la dice historia. Jacob que originalmente, digamos, el Grafitur no tocaba esta zona, fue después que empezó a tocar esta zona. Nosotros empezamos desde abajo, pero ya teníamos pintadas como hasta el primer tramo. Y entonces a través de los grafitis contamos la historia del barrio. Pero ese turismo, entre comillas, era local. O sea, nosotros íbamos y traíamos gente de las universidades, gente de las empresas. Era súper difícil convencerlos porque hay un estigma muy fuerte sobre la 13 y decían, no, los van a secuestrar. Y nosotros todos neas además. Y bueno, pero íbamos y traíamos la gente, hacíamos muchos tours gratis y hacíamos un tour así viniera una persona o así vinieran 10. Y en un momento, pues fue llegando la vida adulta y pues empezamos a cobrar los tours. Eran como unos aportes voluntarios y seguíamos pintando y ya empezamos a traer artistas internacionales a pintar a la 13. Eso sucedió de manera orgánica y lo hicimos nosotros, o sea, eso no tuvo como un apoyo, sino como, hey, llegó un amigo de Puerto Rico, llevémoslo a pintar allá, consigamos unas latas con los amigos. Y bueno, así estuvimos un largo tiempo contando como la historia y aprendiendo la historia y caminando el barrio y generando amistad con la gente del barrio. Y fue creciendo y en un momento ya movíamos por ahí a 2000 personas al año, que tampoco era mucho, eso se repartía como entre 20 peludos. Y en un momento acá llegó el Medellín Buró, que es una agencia público-privada que tiene como la facilidad de hacer publicidad para las empresas de Medellín en otros países. Y el Medellín Buró quedó conmovido. Generalmente cuando la gente hacía los tours con nosotros lloraba, ¿cierto? No solo por la historia de todo lo que había pasado a la 13, sino les conmovía mucho lo que nosotros estábamos haciendo. Y también les parecía que estábamos como muy locos. Decía, bueno, es un poco de raperos, parce, porque están pintando allá en esa calentura y haciendo tours y en qué película tan rara se montaron, pero nos creían. Entonces ellos se conmovieron y tenían un paquete muy grande de publicidad para empresas en el exterior que nunca lo había comprado ninguna empresa paisa y se lo regalaron al Grafitur. Entonces nosotros, bueno, gracias. Y no mencionábamos qué era lo que pasaba ahí. Cuando nos empezaron a llegar fotos de paraderos de buses en Holanda con el Grafitur, plegables en agencias de viajes de Miami, afiches en el aeropuerto de Berlín y nosotros, ay, marica. Y otra vez, no mencionábamos qué pasaba. A la temporada siguiente llegaron 40.000 personas y nosotros no teníamos ni dónde ponerlos a orinar, parce, ni almorzar, no había cómo. Porque acá lo único que hacíamos cuando los traíamos era todo esto era barrio y los grafitis, no había ninguna de estas atracciones exóticas de ahora. Y parábamos en la casa de doña Consuelo y le golpeamos por la ventana y nos vendía paleticas de mango a 300 pesos. ¿Cierto? Esa era la joya, la corona de nuestro recorrido. Que le decían, vienen 40 y decían, no, hay 20. Sí. Y Hay entonces, 20. y una empanadita y tal. Pero entonces ahí empezamos a ver que nosotros no íbamos a poder manejarlo. Vamos, bueno, acá pasó algo. Nosotros no queríamos hacerlo, o sea, fuimos entre todos porque otra vez fue de manera orgánica, no fue que nadie se sentó y dijo, parce, vamos a volverla como una 13, otra Cartagena, no. No, nosotros estamos rebuscándonos la vida también y saliendo adelante. Y fue pasando de manera orgánica y entre conversaciones que teníamos todos los días y tal, y dijimos, bueno, parce, esto ya no lo vamos a poder manejar nosotros, esto es mucha gente. Y la gente de la comunidad se tiene que beneficiar de esto que está pasando. Entonces ahí ya vinieron los programas como de guías locales, de enseñarle a la gente a contar las historias de su barrio. ¿Qué año es este Z más o menos?
15, 16, ok. Sí, como 2014, 2015, pero nosotros ya habíamos hecho dos proyectos importantes, que fue Techos por una Vida con cervezas Pilsen, que cambiamos muchos de estos techos de zinc o sea, nuestra excusa era que nosotros los vamos a pintar para que se vean desde el aire, ¿cierto? Pero pues nosotros honestamente sabíamos que el sol iba a deteriorar la pintura rápidamente, pero era una muy buena excusa para conseguirle tejas Eternita a la gente, quitarle esas tejas de zinc. Entonces cambiamos un montón de techos, entonces de día éramos obreros que cambiaban techos y en la tarde pintábamos. Y después, ya durante la alcaldía de Aníbal hicimos Medellín se pinta. Entonces Medellín se pinta, ya fue ya entró la empresa privada, ya hablamos con la Fundación Orbis, que ahora es Fundación Pintuco, ¿cierto? Y entonces ese fue el primer proyecto macro de pintura en Colombia. Un proyecto masivo de pintura en Colombia, ese fue el primero. Y creo que tal vez fue el primero del continente. Entonces acá se pintaron todas las casitas, hicimos un corazón pues en colores. Y para el año siguiente hicimos Medellín se pinta 2 y ya tenía un componente artístico importante y lo dirigí yo. Entonces eso tenía como unos semilleros para enseñar grafiti y muralismo a los muchachos de Medellín. Entonces muchos de los artistas profesionales hoy de Medellín pasaron por esos semilleros. Era también impresionante porque eran pelados que estaban pintando con aerosoles de ferretería baratos, su nombre, firmas por ahí, y de repente nosotros les entregábamos en cada comuna 2 murales de 70 metros cuadrados. Entonces estaban estos peladitos de 15 años recibiendo 10 millones de pesos en pintura y su primera máscara de gases, y era como, a la gente se le salían las lágrimas, y eso estuvo como muy chévere. Luego pintamos las columnas del metro de Medellín, por donde están los alumbrados, pintamos como las especies nativas que antes habían ahí, y luego hicimos como la transformación, hicimos parte de la transformación del zoológico de Medellín en la reserva que es hoy, que digamos decomisa, rehabilita y libera animales. Entonces ahí también todos estos pelados empezaron como a vivir del arte y se empezó a pintar bastante, y eso dio la oportunidad de que dejó muchos sobrantes de pintura. Entonces todo el mundo tenía pintura en la casa y Medellín se empezó a pintar un montón. Entre eso la 13, porque había pintura, había mucha pintura. Entonces seguimos pintando la 13 se puso cada vez más bonita y ya empezó a llegar apoyo como estatal a lo que hacíamos. Luego ya yo abrí la primera galería de arte, de arte urbano de la ciudad, que está aquí en la 13. Una pregunta ahí, antes le voy a dar la palabra a Margaret, que te quiere o decir o preguntar algo, pero yo antes te quiero preguntar algo, y es este proceso, digamos, dentro del grupo de hip hop, de la cultura, de las organizaciones, había una comunicación muy, muy, muy buena entre ustedes. ¿Cómo era con el resto de organizaciones de la comuna, con juntas de acción comunal, con las mujeres caminando por la verdad? ¿Cómo ha sido esa conexión? Sí, porque me parece que es importante. Ustedes, obviamente, como grupo han sido muy unidos, han hecho, digamos, una conversación muy proactiva alrededor de imaginarse este territorio, pero ¿cómo ha sido con otros grupos de la comuna? Bueno, acá primero somos varios, o sea, está Casa Colacho, está Zombatá, está Somos de Calle, o sea, ahí está el Chota ya, está Conia ya, o sea, hay mucha gente haciendo arte, pintando, está el ACA, está Casa Morada, o sea, pero todos nos conocemos y somos amigos. Como en todo proceso social, a veces hay diferencias, a veces discutimos, a veces están, pero siempre se ha tenido muy claro que es pues como por la comunidad. Una cosa que también tuvimos clara desde que empezamos a verlo, y eso sí lo avisoramos y fue intencional. Nosotros dijimos un día, parce, si nosotros llenamos esto de gringos, no le disparan a nadie delante de los gringos. Así lo dijimos y nos pareció buena idea. Sí, ok.
Y teníamos claro también que era lo que queríamos hacer, no sabíamos cómo, pero somos artistas, entonces la tarea de uno de sueños, ustedes no imaginan las cosas tan grandes y locas con las que sueña uno todos los días. Y también empezó a pasar una cosa, y es que esos procesos empezaron a devolvernos cariño a nosotros. O sea, nosotros también empezamos a progresar y a recibir oportunidades que no era lo que estábamos buscando, y se puso todo muy bonito. Con los otros colectivos y con la gente de la 3 y las organizaciones, siempre nos hemos llevado bien, siempre nos han ayudado. Nosotros pintamos sus sedes, con las juntas de acción comunal todo bien, o sea, incluso con los muchachos que se portan mal, nosotros estamos bien porque les gusta el rap. Entonces nosotros digamos que nos podemos mover con libertad por todos lados si nos quieren. Eso ha sido como muy fundamental para que todo funcione, es que la gente nos quiere, la gente nos presta su pared para pintarla. Quería decir algo, y era que parte de las herramientas que tenía el proyecto urbano integral fue el arte. Ahorita se me olvidó mencionarlo, pero creo que esa semilla fue muy importante para lo que lograron estos colectivos. El primer mural, además una discusión técnica, porque a los arquitectos e ingenieros no les gustan que los muros en concreto a la vista se pinten. Y nosotros desde el equipo de comunicaciones todo el tiempo les dijimos, puede ser concreto a la vista y puede ser el más caro que hay, pero se va a pintar. Entonces el primer mural que se hizo fue los niños de Escalando Vida colocaron su huellita en el mural de arriba donde bailan hoy los chicos del tapete cuadrado. Eso era un mural y los niños pusieron su huellita, muy incluso empezando la construcción de la escalera. Y en el Reversadero 2, con la Corporación Cultural Nuestra Gente, se hizo la primera galería de la Comuna 13, que eran, si no estoy mal, eran 14 murales. Y lo que nosotros vimos ahí era que la gente tenía temor de prestar su fachada. Pero con esa galería, digamos que se rompió ese mito. Entonces, cuando llega todo este movimiento cultural tan bonito, ya la gente no tuvo temor de que le pintaran su casa. Es más, ya lo pedía. A nosotros en esa galería, cuando la terminamos, mucha gente nos dijo, y la de nosotros no la van a pintar, la de nosotros no le van a hacer nada, porque había unas cosas bellísimas, ya no de un tono graffiti, sino que eran muralistas que habían venido a pintar la Comuna 13. Pero yo creo que ese antecedente es importante porque es como también desde la planificación se generan pequeñas semillas que detonan en esto tan poderoso que han detonado los muchachos acá. Si esos primeros ejercicios no se hacen de manera con los niños, pues muy empírica, porque eso no tiene, digamos, mayor ciencia poner a los niños con sus huellitas, pero sí se tenía ese otro lado con unos artistas, muralistas que vienen a hacer murales, y no se logra como esa combinación de lo sencillo, intuitivo, con lo formado que puede representar Zeta, por ejemplo, esa capacidad que él tenía viniendo de otro país y no sé qué. No se logra procesos tan compactos como se han logrado acá en la Comuna 13 en ese sentido. Y una cosa importante que creo que fue también muy relevante alrededor de esa campaña fue un evento muy grande que hizo la Red Bull aquí en Comuna 13. Creo que eso disparó muchísimo el turismo. Ellos hicieron esas competencias que hacen de downhill. Básicamente desbarataron Independencias para montar su pista, pero a eso le dieron una visibilidad enorme. Ya estaba, digamos, el proceso del Grafitour no estaba todavía consolidado, pero ya se veía muy fuerte, y creo que ese evento detonó muchísimo esa mirada también internacional, porque ese tipo de espacios de la Red Bull son muy, muy poderosos a nivel de turismo. Entonces creo que eso fue un momento también importante para que pasara lo que pasó después. Yo ahí voy, pues me voy a tomar el atrevimiento, creo que ahí el Estado no ha hecho un buen ejercicio de acompañar a la comunidad en ese crecimiento, y eso hace que parte de lo que es hoy una oportunidad tenga algunas situaciones que podrían ser mejor, y creo que podría ser una oportunidad pues también de trabajar en equipo otra vez, Estado, Perfecto comunidad. que pongas el tema, porque este tema va para jornadas y jornadas, falta un cuarto para las 6. Yo podría también seguir aquí preguntando, pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Pero voy a cerrarle a cada uno, ya Márgara lo dijo y me dio la disculpa para hacerlo.
que cerremos un poquito esta parte, después podemos obviamente contestar las preguntas con, ya, vos desde la sociología, Omar, cómo interpretar lo que ha pasado aquí, qué factores se movieron que dieran esto, y un poquito, y de manera rápida, ya pues Márgara dijo, aquí el Estado tiene que meterse un poco más, tiene que haber más, qué puede pasar en los próximos años. Yo creo que uno puede combinar enfoques sociológicos, porque hay mucha respuesta ahí. Hay unos enfoques del conflicto macro y puedo asumir unos enfoques microsociológicos. Es decir, el enfoque macro es que el conflicto también dinamiza las cosas. O sea, si la Comuna 13 no hubiera tenido esa matriz del conflicto que obligó al Estado a intervenir, hubiera sido un barrio normal de otros de Medellín, otra ciudad. Y a veces el conflicto es la matriz para muchas cosas. Entonces, eso y generó, hay una matriz. Un montón de fuerzas y de tensiones Sí, sí. que se pusieron a mover ahí. Sí, pudieron morir. Y ya lo otro es que hechas esas intervenciones, que cambia la dinámica y ese espacio nuevo que se genera, entra el sociólogo del espacio, se generan espacios, el espacio se crea, el espacio no es dado, es el espacio que tenemos, se generan nuevas espacialidades y esas espacialidades generan nuevas sociabilidades. Entonces ahí estamos viendo nuevos sujetos que están generando, están naciendo en este espacio. No son la gente que nació hace 30, 40 años, es una gente que está naciendo con esta otra nueva y estamos presentando una nueva generación que hay que entender para que no nos coja la hora también. Está saliendo un nuevo sujeto que es producto de estas nuevas intervenciones que todos ustedes han cogenerado. Rápido. Hágale. Bueno, para cerrar, bueno, hay una cosa como muy importante de lo que fue el Grafitur y el fenómeno del turismo acá, y fue el tipo de experiencia que tú vivías. O sea, es muy cierto que el conflicto de alguna manera es importante dentro de lo que sucedió, pero también es importante que la gente entienda y sepa que la 13 es lo que es hoy, no gracias al conflicto, sino a pesar de él, ¿cierto? Eso es muy importante. Y fue como con la comunidad. La comuna entonces tiene como un mito de origen, ¿cierto? Desde las invasiones que llegaron acá buscando la bonanza textilera hasta las atrocidades que cometieron todos los grupos armados y el Estado contra la población civil en este lugar. Pero luego tienes como los artistas de hip hop y de graffiti, la comunidad, se sobreponían a eso y utilizamos como capital simbólico y cultural lo que había pasado para, digamos, promocionar nuestro trabajo y para parar el barrio, ¿cierto? Entonces eso es un ejemplo de resiliencia muy teso y muy serio. Entonces cuando la gente venía, suponga usted que acaba de salir de un divorcio, que le acaba de morir su papá o que viene a afrontar una quiebra, y usted se toma un año sabático y se va a viajar porque no sabe qué hacer con su vida, y de repente lo llevan a un lugar donde desaparecieron a 1.700 personas y torturaron otro poco y la gente vive en los límites de la pobreza y se da cuenta que lo pintaron todo de colores y lo reciben con una sonrisa y están progresando y haciendo plata y viajando y siendo felices. Usted de pronto piensa, marica, lo mío no es tan grave. Sí se puede salir adelante ante una situación muy jodida. Y esa experiencia le cambiaba tanto la vida a la gente cuando venía, que la gente se tatuaba lo que nosotros pintábamos, la gente lloraba cuando le hacíamos el tour y le tomaba fotos a esos grafitis y era una experiencia que la persona que venía, así viviera en Medellín, le cambiaba la vida. Y eso corrió de voz a voz y más que el apoyo de las marcas o de las alcaldías o lo que fuera, fue esa experiencia de vida que la gente compartía con otras personas lo que hizo famosa la Comuna 13. Muy poderosa esa interpretación, no la había oído. Rápidamente, vos sos empresario, estás aquí en la mitad, ¿cómo te imaginas esto en 5 o 10 años? ¿Cómo quisieras que fuera este territorio en 5 o 10 años? Bueno, no sé, es que yo abría el espacio porque los pintores no tenían dónde vender. Entonces, yo nunca pensé que fuera a pasar todo esto, ninguno de nosotros se lo imaginó. Yo espero que los artistas que surgen de este espacio
puedan llegar a tener alcance internacional y puedan luego devolverle a la ciudad, al territorio y al país, cuando ya estén mucho más grandes, lo que se hizo acá. ¿Qué va a pasar acá? Yo creo que esto va a seguir creciendo, no sé para dónde, cambia todo el tiempo, cada persona tiene una idea cada vez más creativa y pues va a seguir sucediendo, hay que vivir con esto, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, definitivamente es mucho mejor que cuando empezamos, es mucho mejor que antes y pues nada, yo amo el territorio, vamos a ver qué pasa. No esperaban un rolo rapero y hip hopero invitado hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo quiero que tengamos una conversación, aprovechemos unos minuticos porque veo mucha gente que tiene muchas ideas y seguramente muchas preguntas para nuestros invitados y aportes, sin duda. ¿Quién quiere arrancar? Profe Dora Luz. Buenas tardes. Bueno, yo soy egresada del PRIMED, así que desde el otro lado del río, escuchando estas historias me conmueve mucho, no necesariamente porque mi participación en el PRIMED haya sido acá, en esta comuna, porque el PRIMED intervino en 3 sectores de Medellín, noroccidental, centrooriental y centrooccidental. Y desde allí, pues tengo esa mirada, incluso porque mi labor dentro del PRIMED tenía que ver con procesos de impacto social, que también era una de esas aristas con las que trabajaba el programa. Ahorita, mientras escuchaba un poco la historia con Omar, lo que quería un poco como mencionar tenía que ver con los procesos de legalización de tierras, que también creo que es un componente importante a mirar, porque de alguna manera, como se mencionó también en esta presentación, nosotros estamos hablando de territorios de tierra sin nadie. Y desde allí, los dueños que empezaban a ser los dueños de estos territorios, particularmente, por ejemplo, en Centro Oriente, empezaban a coger el letrero donde decía zona de alto riesgo y iban subiendo el letrero hasta llegar al Pan de Azúcar. Y cada uno iba postulando que hasta ahí sí se podía. Y otro asunto tenía que ver con el tema de servicios públicos y los servicios que tuvieran la capacidad de lograr que estos territorios realmente se posicionaran para poder ser barrios, porque nosotros sabemos que el fundamento de cualquier ejercicio de crecimiento y expansión urbana tiene que ver por dónde viene el agua, cuáles son esas fuentes de energía, y de alguna manera los cableados, que aquí no los vemos como ya enrutados, si eran parte, digamos, de todo ese tejido de legalización y legitimidad, y nosotros incluso certificábamos a las personas cada tanto, sobre todo si aceptaban de alguna manera intervenir en las obras de construcción de las viviendas que se hicieran o se ajustaran, porque realmente muchas de las personas en ciertos momentos no aceptaban las mejoras de vivienda porque consideraban que de ahí les iban a empezar a cobrar los impuestos. Entonces, como lo hemos dicho, o sea, estos son un tejido de planificación tan complejo, tan vasto, tan lleno de tantos tipos de sentidos, que realmente, pues yo hoy, así como nos está pasando a muchos, yo me siento como en un sueño supremamente loco, porque a mí me tocó toda la aventura del viaducto. Nosotros veníamos precisamente con extranjeros, porque como el PRIMED era financiado por el KfW de Alemania, entonces siempre teníamos visitas de las visitas y se buscaba mucho fuentes de financiación para garantizar que los niños, que los colegios, que las organizaciones pudieran lograr aquí un proceso de afianzamiento y de sentido de pertenencia de la zona. Y lo mismo pasaba con el tema del riesgo, que también lo estuvimos diciendo. Y ahorita cuando se hablaba de los sueños, como para terminar, nosotros decíamos que las independencias y los salados y los distintos barrios, ahorita hablábamos de 34, realmente lograran poder como definir como hasta dónde había una capacidad de carga real, de soporte de este territorio para poder seguir siendo, porque no sé cómo se sigue expandiendo
y para arriba, que casi como tocando los cielos. Aquí vamos estando, pero también mucho como la situación que incluso vivimos en muchos otros sectores con todos estos cambios a nivel de clima y varios, que realmente sí ponen a la ciudad en su conjunto, con todos estos tejidos, también en una situación de riesgo inminente que sigue estando ahí como un gran cráter que no sabemos en algún momento que pueda estallar. Gracias, profe. ¿Alguien más? Pregunta, aporte, crítica. Adelante, si quieres, aquí para que quede en cinta. Muchas gracias por el espacio, de verdad, es muy interesante. Nosotros estamos viendo una materia en la Universidad de Antioquia y venimos los compañeros, ¿cierto? Como a participar del encuentro, a reconocer experiencias. Y algo que me llama mucho la atención es que todos ustedes vieron la experiencia de la transformación, pero esa transformación se da de base con una idea y con unas lógicas que no sé si a este punto tienen mucha coincidencia con lo que pensaron al inicio. Ahorita discutía con uno de mis compañeros, con Miguel y con Dani, cómo los grafitis, que eran la parte principal de la experiencia, pasaron a ser la parte trasera del proceso de compraventa de productos en la experiencia. Entonces, como eso que se intentó de base como transformación de las lógicas del espacio, se volvió, pues no sé qué tanto pierde ese poder, esa potencia, esa importancia, y si esas ideas iniciales de transformación sí se dieron o no. Esa es como la pregunta principal y aplica precisamente para todos, porque todos tuvieron que haber tenido una imagen de qué sería esto a hoy cuando empezaron a trabajar con eso. El tema de los grafites de una, que ese es doloroso, ¿o no? Bueno, yo siempre me imaginé que la 13 iba a ser un museo a cielo abierto, que tú ibas a poder llegar acá y ver a los mejores exponentes de graffiti de la ciudad, del país y del continente. Sobre todo porque Colombia exporta graffiti. Nosotros tenemos a algunos de los mejores artistas del mundo que pintan en Europa, en Asia, en Estados Unidos y no tienen piezas acá en la 13, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que nunca hubo como un orden dentro del uso del espacio. Nosotros le pedíamos las casas a la gente para pintar y el concreto expuesto pues lo pintábamos, nos lo tomábamos como hacemos en las calles siempre. Nosotros estamos acostumbrados como a la informalidad. ¿Qué pasó? Que en el crecimiento comercial del barrio se empezaron a instalar negocios y casetas delante de ese concreto expuesto, delante de ese espacio público, que eran los grandes murales, y luego también hubo un proceso pues que a mí me parece triste, sobre todo de los artistas más jóvenes que no venían pues de una escuela de graffiti digámoslo entre comillas, natural, ¿cierto? Como de pintar de noche, correrle a la policía, ir por diferentes barrios, sino que se dieron en este contexto, o sea, ellos empezaron a pintar y ya corrían dólares por ahí, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, su graffiti se dio dentro de un contexto descafeinado, ¿cierto? Entonces, empezaron a pintar también cosas como muy decorativas, que no obedecían, digamos, a la cultura hip hop o que al contenido o a la historia de resistencia, político, ¿no? o histórico que siempre ha tenido el movimiento del graffiti alrededor del mundo, ¿cierto? Yo no quiero decir que esté mal pintar cosas bonitas o ganarse la vida pintando, ¿cierto? Pero alejarse, digamos, de la bandera de un movimiento que no creamos nosotros y que tiene una bandera es algo raro. Que la gente se haya ganado la vida, que la gente haya progresado, o sea, tú hablabas ahorita de esta oleada de motos y puede ser como molesto, pero pensar que en una casa donde antes no había para mercar, ahora haya 3 motos es algo bueno, igual. Hay progreso,
la gente hizo empresa, la gente le va bien. Siempre hay un Y balance ahí, ¿cierto? Sí. echaron el graffiti para un lado y pues no lo esperábamos, dolió, sí hay que decirlo, dolió, pero estamos pintando en otras partes, nosotros no hemos parado de pintar, seguimos llevando graffiti a comunidades vulnerables por todo el país y en todas partes, y eso no va a dejar de pasar ni acá ni en ningún lugar del mundo. ¿Vos querés? Yo debo decir que ahí yo sí creo que nosotros logramos lo que queríamos desde un punto de vista, y es no viendo las escaleras eléctricas, sino viendo la Comuna 13. Porque hoy la Comuna 13 es una comuna de oportunidades. O sea, cuando uno se viene caminando desde San Javier y camina por toda la 99, sabe que algo pasó y que algo es diferente. Y las oportunidades no son para los turistas que venimos a hacer turismo, ¿cierto? Que venimos a ver algo bonito, que cada vez que vienen amigos los traigo acá, ¿cierto? Sino que es para la gente de acá. ¿En qué sentido? Parte del crecimiento de estos barrios informales en la centro-oriental, en la noroccidental y aquí, tiene que ver con el hecho de que la gente no se hacía parte de Medellín, no se sentía parte de Medellín porque las oportunidades eran ajenas a ellos. Y el proyecto urbano integral lo que buscaba era que la gente se sintiera parte e hiciera parte de la ciudad. Que hoy un chico de la Comuna 13 tenga la opción de estudiar en la Ciudadela, de la Cuarta Revolución, que tenga la posibilidad de decidir yo soy artista con absoluta libertad, que toma algunos caminos que creo que ninguno de nosotros quisiera, pero que tiene la opción por otro camino, para nosotros es el símbolo de que la transformación sí funcionó. Claro, nada es perfecto, habrá muchas cosas que como deconstruir y seguramente mejorar, que el Estado ahí tiene una responsabilidad importante, pero yo sí siento que el proyecto urbano integral, no visto solo como escaleras, que creo que ese es un mensaje importante, el proyecto urbano integral y la transformación de la Comuna 13 no eran las escaleras, era una visión integral para todos los barrios, que tenía un símbolo, y hay veces los símbolos son importantes, y el símbolo era la escalera, sí logró transformar la Comuna 13. Claro, hay fronteras invisibles en algunos sectores, las hay, eso no lo podemos ocultar. Hay sectores donde hay más violencia que en otros, claro que lo hay. Que la gente se siente segura en la escalera, pero que si va a caminar un poquito hacia nuevas independencias tiene temor, es cierto en algunos casos, pero no es la misma comuna de hace 20 años cuando empezó el proceso. Es una comuna donde la gente puede venir, donde ya no va a salir en ningún clasificado que no viva en Comuna 13 para contratarlo, o en Comuna 1, Comuna 2 como pasaba. Entonces yo creo que sí es un cambio importante, y hoy la Comuna 13 hace parte de la ciudad. Hoy la Comuna 13 es ciudad, hoy la Comuna 13 es del distrito de Medellín. No es allá la invasión de la gente que no merece nada. Se ha ganado dignidad, se ha ganado oportunidad, se ha ganado reconocimiento, se ha ganado calidad en la infraestructura, porque si bien el PRIMED hizo un ejercicio muy importante, eran intervenciones muy pequeñitas, muy localizadas, muy de autoconstrucción. Este proyecto urbano le mete toda la ficha, le mete todo el recurso, toda la calidad, para que efectivamente hubiera un tema de dignidad. Entonces yo creo que cuando hay dignidad y oportunidades, sí hay una transformación de fondo que tiene sus cosas cuestionables, por supuesto, vuelvo a repetir, nada es perfecto, pero que sí se cambió, no solo la Comuna 13 y la ciudad con esta transformación, yo creo que sí, y desde ese punto de vista, digamos, ese era el objetivo nuestro, que esta ciudad cambiara y que estos territorios que eran vulnerables cambiaran y tuvieran sobre todo oportunidades. No, ya poquito, que lo han dicho mucho. Yo creo que sí, se lograron cambios desde la parte físico-espacial, estabilidad de los terrenos, disminución del riesgo, integración de la comuna a través de los medios de transporte hacia la ciudad, sistema integrado de transporte, una comuna más integrada, más proyectada, así. Toda nueva decisión genera nuevos riesgos, o sea, cambió radicalmente las condiciones sociales, ya tú lo decías, educando a los nuevos grafiteros en otras condiciones. Ellos no nacieron huyendo a la policía, sino educados por los grafiteros que antes lo iban a la policía. Y con proyectos apoyados por el Estado y proyectos de la PTS, ya le cambió el referente del enemigo, lo mismo que los habitantes tradicionales que nacieron contra la policía,
estos nacen con otros referentes, o sea, lo que llamamos la sociología, la interacción con el otro actor cambia mi manera de pensar, entonces yo ya pienso distinto, entonces aquí hay una nueva subjetividad. Para mí me parece que en esa nueva subjetividad el riesgo principal es que ante una organización social comunitaria débil de pronto, un Estado desentendido, entonces el riesgo es que todas las relaciones se mercantilicen. Es una mercantilización total del territorio, es decir, ya no, entonces no pienso en mi vecino, sino que pienso en construir. Entonces, primer ejemplo de eso es lo que ha pasado en todo Medellín, la turistificación, elevada de precio general de los arriendos, ¿cierto? El Medellín se volvió la ciudad más costosa, eso no estaba con los proyectos iniciales, o sea, no estaba planear eso, y entonces muchos habitantes se tienen que ir a extramuros porque, sobre todo los que pagan arriendos, ¿cierto? Ya no les da. Un trabajo que está viendo con otros estudiantes, si nos vamos a conquistar las partes rurales, porque es más barato, entonces muchos que vivían en el poblado, los que pagaban arriendo, les está tocando ir a vivir a Santa Elena, al oriente, porque, bueno, y eso el flujo de carros, lo que viene, etcétera. O sea, ahí se están generando nuevos riesgos que tenemos que pilotear. Y en esa piloteada, yo digo que es muy importante lo que tú decías ahorita, Santiago, toca repensar y reintegrar a la comunidad de cómo vamos a manejar esta explosión, porque o si no, nos pasa como le está pasando a Barcelona, España, se lo toman capitales internacionales del negocio, es decir, ya que vienen a comprar 2, 3, 4, son poderes que ya no piensan en la comunidad, sino básicamente en la única rentabilidad, es decir, y están hasta que el negocio sea rentable, después que no es rentable lo abandonan, y lo abandonan en condiciones pésimas, donde nos toca volver a reinventar el redesarrollo urbano del barrio. Sí, alguien quiere más, Dorita quería, pero no, ya no, o si quiere. O sea, nosotros no somos abogados, entonces desde un punto de vista constitucional la respuesta no es No era difícil. abogado, era. O sea, era. Y entonces hay un asunto desde la lógica del derecho, que hay unas, claro, hay unas, digamos, se ha juzgado al Estado y la mayoría de las versiones que tenemos nosotros es que fue violatorio de derechos humanos en términos de que nos, digamos, cumplieron todos los requisitos para proteger la vida. Sin embargo, digamos, en una perspectiva más de larga duración política, yo ubico también eso en la lógica de lo decía al inicio, de la guerra. O sea, estamos en una guerra y digamos que en el contexto todos violaron derechos. O sea, también hoy llegamos que las FARC, el ELN, estaban en guerra y en las guerras todos los derechos se violan. Entonces era un contexto militar también que se nos olvida que es que estamos en un contexto de, yo le decía, para los años finales de los años 70 y los 80, la izquierda consideraba que está a punto de tomarse el poder. Y la derecha o el gobierno estaba considerando que está a punto de perderlo, pues, así también. O sea, eso era un contexto militar muy crudamente. Ya el realismo político ya se va del derecho y dice, ya no juzgue eso por el derecho y no por la lógica militar. Dentro de una lógica militar, podría decir, el gobierno fue un éxito, porque a partir de ahí logramos una pacificación. Desde el Estado de Derecho como pacificación, y desde la pacificación es un logro político que el gobierno puede decir. Y Álvaro Uribe se lo dice, es que pacificamos, estuvimos. A partir de ahí no hubiera sido, o porque entonces la comuna estaba tomada por la guerrilla, era otra cosa, o era evolución del conflicto. Entonces, digamos que la lógica del derecho, digo, fue negativo. Pero de la lógica militar del gobierno, que en el momento fue un éxito. Para la población que sufrió sus víctimas, fue un fracaso, fue un olor. Pero para otras, que yo no las he escuchado, las víctimas, los habitantes que no tuvieron muertos, que no tuvieron caídas, lo ven con otra perspectiva. Es muy complicado, por eso estos asuntos de la memoria histórica son complicados, porque una cosa es la que hablar que desde la perspectiva de la víctima, que tuvo su doliente, su pariente muerto, y otro el que no tuvo nada y siente que su negocio le mejoró, que a partir de ahí empezó a vender, que empezó a ganar. Entonces dice, eso fue muy bueno. Entonces, yo ahora me temo en eso, la sociología y la historia no tienen esas cosas para juzgar si fue o no. O sea, es el proceso histórico el que dice las cosas. Ahí sí me sale mi abogado de IH y Derechos Humanos, y yo sí creo que fue un fracaso rotundo desde cualquier óptica, pero, y yo creo que la pregunta tuya, Dora, va a esto también, y lo tocaba al final, Omar, usted y yo hemos estado en la lucha política buscando votos. Usted sabe qué partido gana en la Comuna 13, ¿cierto? Bueno, Entonces, yo voy a repetir algo que ya dije, y es que la Comuna 13 no es lo que es gracias a la Operación Orión y la Mariscal y las atrocidades que pasaron acá, sino es a pesar de ellas. O sea, la lógica es tan ridícula como hay una persona muy famosa que su marido le lanzó ácido a la cara y la deformó, y entonces
ella se repuso ante eso y hoy es una influencer muy importante y ha hecho dinero, y decir que eso es gracias al ácido que le echaron en la cara es una ridiculez total. O sea, eso no tiene presentación ante la gente. O sea, el proceso que se vivió en la 13 se vivió en Colombia, y es un proceso que va como desde los años 90, creo yo, que digamos hay un enemigo grande que es Pablo Escobar, y para derrotarlo el Estado en ese momento decide aliarse con grupos criminales. Entonces, cuando hay una alianza entre la mafia y el Estado para derrotar un enemigo común, ya sea por ese miedo a perder el poder o a lo que sea, usted lo que está haciendo es criminalizar al Estado. Y el Estado está encargado de protegerlo a usted de los criminales. O sea, no hay dentro del Estado de Derecho, dentro de la Constitución o dentro de la ética política de ningún lugar del mundo donde se considere que el Estado deba aliarse con grupos criminales en contra de la población civil. O sea, eso no tiene pies ni cabeza y no es sustentable desde ningún progreso económico o social. O sea, eso es lo que han llamado en Colombia un Estado fallido. Eso no tiene presentación y eso está mal. Eso está mal. O sea, el Estado no tiene por qué aliarse con grupos criminales para lograr ningún objetivo, por altruista que este objetivo parezca. O sea, y si lo sufre la sociedad civil es peor. Entonces yo no puedo estar de acuerdo. Gracias. Pues muchas gracias de verdad a todos, a todas. Yo termino con una reflexión, y es pensar el territorio exige reunirnos, encontrarnos y conversar sobre los territorios. Una ciudad, una sociedad fracturada y fragmentada no es capaz de imaginarse junto a un futuro. Y cuando uno no es capaz de imaginarse junto a un futuro, entran fuerzas. Les voy a poner dos. El populismo, una fuerza. Cuando la gente no habla, cuando la gente desconfía del otro, cuando la gente señala al otro, ese es caldo de cultivo para los populistas. Pero la otra fuerza es el mercado con M mayúscula. El mercado con M mayúscula también vive la fractura y la fragmentación de las comunidades. A él no le importa. De hecho, no le sirve que la gente esté conversando ni organizada, le sirve que consuma. Yo no creo que el mercado per se sea malo. Yo creo que el mercado, cuando no tiene ninguna fuerza que se le enfrente, ni ninguna contraprestación, ni ninguna restricción, sí es malo. Yo creo que ahí es donde hay que pensar. El Estado, porque aquí lo decía Márgara, y yo estoy de acuerdo, el Estado tiene que jugar un papel mayor. El Estado no puede ser un ente que simplemente invite a venir a Medellín y posicione una marca y después se retire y diga, ahí está Medellín para el que quiera. No, el Estado tiene que estar presente la comunidad, y la comunidad organizada tiene que estar presente, y eso significa volver a encontrarse. Yo creo que uno de los grandes problemas, y le hice la pregunta a Zeta en ese sentido también, yo creo que si dejamos de encontrarnos, si dejamos de planear junto del territorio, y eso nos vuelve muy vulnerables. Entonces yo creo que el Estado juega un rol, la comunidad juega un rol, sin duda alguna, y el mercado está ahí. El mercado no va a desaparecer, pero no tiene que ser con M mayúscula. Puede ser un mercado que le sirva a la gente local y que le sirva al turista también. Yo creo que el turista no es el enemigo. Yo creo que cuando no hay ningún tipo de restricción ni de visión conjunta de un territorio, una comunidad, esas fuerzas entran y hacen básicamente lo que quieran. Muchas gracias, de verdad. Ha sido una muy buena conversación. Márgara, gracias. Omar, Zeta, gracias por acompañarnos aquí. Jason y el equipo de La Terraza, gracias por recibirnos. Qué buen lugar.